Colombianos, mucha atención porque el presidente Gustavo Petro alertó sobre un supuesto golpe de Estado de parte del Consejo de Estado y sus magistrados, que muchos de ellos vienen del ala de extrema derecha colombiana. Porque resulta que el Consejo de Estado tomó una decisión en las últimas horas muy grave y que en mi concepto, hablando del punto de vista legal, iría en contravía de la reforma pensional que se aprobó en el Congreso de la República. ¿Qué pasó? Hace unos meses se aprueba la reforma pensional, pero esa reforma pensional está en la Corte Constitucional en un supuesto estudio de constitucionalidad que está haciendo Ibáñez con sus amigos después de las demandas que interpusieron los juristas, especialmente Paloma Valencia. Pero resulta que la Corte Constitucional dejó vigentes 2 artículos de esa reforma pensional y el resto está suspendido mientras se toma la decisión allá en la Corte Constitucional. Uno de esos tiene un parágrafo muy interesante que todos estos fondos privados de pensiones utilizaron para demandar un decreto del presidente de la República que ordenaba trasladar 25 billones de pesos de los ahorradores para sus pensiones de los fondos privados a Colpensiones. Petro ordena pasar esos 25 billones. Pero los fondos de pensiones dicen no. El artículo que dejó vigente la Corte Constitucional de la reforma pensional indica que esa plata que está en los fondos privados se trasladaría a los fondos, a Colpensiones, cuando prácticamente se pensione la persona y que mientras tanto los pueden seguir administrando. Sin embargo, ese mismo artículo en su parágrafo indica que si la persona ya se pensionó, los fondos privados tienen que pasar esa plata a Colpensiones. No se pueden quedar con ella, dizque administrándola quién sabe hasta cuándo. Pues el Consejo de Estado tumba ese decreto del presidente. No, bueno, no lo tumba, por ahora es impusieron una medida cautelar. Pero pues detienen esa decisión, pero la detuvieron sobre los 20 billones de pesos, sobre 20 billones de pesos de personas que están cotizando, que se trasladaron a Colpensiones, pero que no se han pensionado. Y mantuvieron el traslado de 5 billones de pesos, que como lo dice ese artículo, tienen que trasladarlo los fondos privados a Colpensiones porque son de personas que ya se pensionaron. Listo, nosotros en su momento en el debate dijimos, listo, está bien, el artículo dice eso, el Consejo de Estado pues con esa medida cautelar suspende 20 billones, pero había ordenado que se trasladaran los 5 billones, digamos el debate jurídico, tenían en cierto modo razón. Lo dejamos ahí, pero resulta que el Consejo de Estado acaba de tomar una decisión suspendiendo también el traslado de esos 5 billones de pesos de los ahorradores de fondos privados a Colpensiones. Y esto es un desastre. Por eso el presidente Petro salió y habló hasta de golpe de Estado y trajo a colación el mismo artículo de la reforma pensional en su parágrafo, que no me acuerdo el número del artículo, pero Petro dice, dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y las trabajadoras y de la ley vigente que aquí muestro, pido denunciar por presunto prevaricato al magistrado ponente. Petro acá le pide a la ciudadanía que interponga las denuncias correspondientes contra este magistrado. ¿Qué dice el parágrafo de este artículo de la reforma pensional? Que es lo único que está vigente de la reforma pensional. O sea, eso es de lo único. Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo, o sea, del mecanismo de traslado, seguirán siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones, o sea, los fondos privados, hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior. Es decir, si la persona se trasladó, pero no se ha pensionado, el fondo privado puede seguir administrando esa plata. Pero si se trasladó y ya se pensionó, el fondo privado tiene que trasladar esa plata a Colpensiones, porque ya se pensionó y lo dice el artículo, este artículo en su parágrafo. O sea, es muy claro. Pero el Consejo de Estado, siguiendo las órdenes de los fondos privados y de los banqueros, presuntamente, dice, no, suspendemos el traslado de 20 billones y suspendemos el traslado de los otros 5 billones de la gente que ya se pensionó. Esto sí ya es otro nivel, amigos y amigas. Y lo que dice el presidente es muy delicado, que ya lo vamos a ver.
El documento publicado hoy por el Consejo de Estado explica que esta decisión se dio tras aceptar una serie de demandas que solicitaron suspender estas condiciones del decreto. Uno de los primeros en solicitar la suspensión fue Asofondos, pues obviamente los que tienen que ver con los fondos privados, los líderes de los fondos privados. Velasco, que es el que maneja este tema de Asofondos, dijo que una vez salió el decreto, muchos colombianos instauraron demandas ante el Consejo de Estado con medidas cautelares de urgencia, pues obligaba el traslado de recursos en muy corto plazo. ¿Cuáles colombianos? Pues los que tienen o los que están detrás de estos fondos privados, esos son los que interpusieron demandas. ¿Cómo una persona que se trasladó de un fondo privado a Colpensiones interpone una demanda para que no le trasladen su plata a Colpensiones para que se le pague su pensión? Eso es una estupidez. Solo el que tenga detrás unos intereses y obtenga unos beneficios, presuntamente, es el que interpondría una demanda, pero estos dueños de los fondos privados lo hacen ver como ciudadanos preocupados porque ya van a dejar de administrar esos 5 billones de pesos que obligatoriamente tenían que trasladar y de los cuales sacan réditos económicos y obtienen ganancias y no los trasladan. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Que los colombianos estamos pagando las pensiones de esas personas que ya se pensionaron, 25,000 personas más o menos que representan esos ahorros de 5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque Colpensiones, hacer público la plata para pagar las pensiones de la gente que está ahí, de los que estamos, porque yo también cotizo en Colpensiones, pero el que se pensionó, sale del presupuesto general de la nación, es decir, la plata de todos los colombianos. Somos los que ponemos la plata para pagar esas pensiones. Entonces, todos los colombianos estamos pagando las pensiones de esas 25,000 personas que se trasladaron de los fondos privados a Colpensiones, mientras la plata que es para pagarle sus pensiones, que es el ahorro de ellos, está ya en los fondos privados, generándole réditos a esos fondos privados y a los banqueros dueños de esos fondos privados. O sea, vean la lógica de todo esto. Y los sinvergüenzas dicen, no, es que nos van a afectar. ¿Dónde tienen esa plata? Si son los ahorros de la gente, es la plata de la gente, tienen que tener disponible esa plata. Si se trasladaron, pues tienen que trasladarla. Bueno, en este caso, pensionados. ¿Dónde la tienen? ¿Qué la hicieron? ¿La tienen rindiendo plata, pero para los dueños de los fondos de pensiones? ¿O no la tienen? ¿O la desaparecieron? O sea, es la pregunta que uno se hace, ¿no? Porque se supone que esa plata la deben tener. Esa es la dinámica de esto. Y lo peor es que este líder de Asofondos dice que las pensiones de este grupo de trasladados, es decir, los que ya se pensionaron, cuestan alrededor de 450,000 millones de pesos. Pero los nuevos cotizantes aportan al régimen 600,000 millones, lo cual deja excedente de 150,000 millones. Es decir, están diciendo, pero ¿cuál es el afán? Porque se pase la plata de los pensionados a Colpensiones. ¿Cuál es el afán? Los nuevos cotizantes de Colpensiones ponen 600,000 millones de pesos, con eso le pagan a esos pensionados. Es lo que dicen estos sinvergüenzas. Por eso el presidente sale y lanza esta alerta. El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y no debe ser permitido por el pueblo trabajador. La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad de anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano. Golpe de Estado, dice Petro, del mismo Consejo de Estado. El pueblo trabajador debe decidir sobre el poder, no sobre el gobierno. La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga. No creo, porque ahorita les voy a mostrar algo de Camargo, magistrado. El pueblo es soberano y fuente de todo poder. El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador dejando los ahorros de la gente que trabajó toda su vida y decidió libremente pasarse al sistema público de pensiones, expuesta ante el robo de sus ahorros vitales producto de su trabajo, volver los ahorros de la vida de los trabajadores para que se vuelvan utilidades de unos señores ancianos, pero riquísimos, que siempre han vivido del ahorro del público y del Estado. Eso no es justicia, es injusticia, y la injusticia genera violencia en Colombia que merece, por bella y trabajadora, ser un Estado social de derecho y no un país exprimido por vampiros de la muerte que empobrecen y ensucian a Colombia. Aquí decide el pueblo y no los abogados genuflexos a banqueros. Es Bolívar y su espada la que brilla. Que el pueblo decida su gobierno y ojalá no decida votar por los esquifos y vampiros de cualquier sexo de la muerte.
El pueblo trabajador debe votar por sus derechos, pero no solo es elegir un presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. Es la hora de la dignidad y los derechos. Esto es irreversible. Ante la injusticia, el poder constituyente del pueblo. Es el llamado que hace el presidente al pueblo colombiano ante semejante golpes del Consejo de Estado. Eso es una locura. O sea, es muy loco que suspendan con una medida cautelar esto, cuando ese mismo artículo que utilizaron para suspender el traslado de 20 billones de los 25 que el decreto de Petro ordenó, dice lo contrario a lo que hoy está haciendo el Consejo de Estado. Es como si presuntamente quisieran darle más tiempo a estos banqueros dueños de esos fondos privados para obtener más ganancias de esos 5 billones de pesos. Es que mucha plata, eso deja muchos rendimientos. Muchos rendimientos. Y hombre, por eso el presidente hace el llamado a interponer las denuncias que correspondan en ese sentido. El ministro de Trabajo dice, el Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo. Claro, pues si esos 25,000 personas ya se pensionaron y la plata la debía trasladar el fondo privado a Colpensiones para pagarle sus pensiones, y como nosotros los colombianos ahora le estamos pagando las pensiones a esas personas que ahorraron y que estos banqueros y el Consejo de Estado no quieren entregar esa plata, pues entonces, ¿de dónde se va a sacar? Si hoy el Estado está complejo en materia de caja, no hay muchos recursos que deben estar en inversiones. Y algo dirás, no, pero hay que pagar las pensiones. Sí, pero es que esa plata está, solo que no la quieren trasladar. Eso es increíble. Y entonces nadie dice nada. Y entonces si usted medio cuestiona esas decisiones de estos altas cortes, entonces salen y dicen, no, estos petristas y izquierdistas, ¿cómo se van a ir en contra de los fondos privados, de los banqueros y de las decisiones judiciales? Nadie está irrespetando una decisión judicial ni se pide el irrespeto, sino que al contrario se pide respeto al pueblo colombiano. Pues vean, es que la cosa con estos magistrados y altas cortes está delicada. La Fiscalía acabó de acusar a una magistrada del Tribunal Superior de Cartagena por un millonario presunto desfalco pensional. Se trata de esta señora que ven ahí en la fotografía, la señora Catalina del Carmen Ramírez. Hoy es magistrada del Tribunal Superior de Cartagena. Sí, como esos mismos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que tomaron una decisión en favor de Álvaro Uribe, o sea, de ese nivel, del Tribunal Superior de Cartagena. Esta señora acaba de ser acusada y ahora va a juicio, siendo magistrada de este alto tribunal, porque cuando estuvo en el Juzgado Laboral de Barranquilla, hace muchos años, tomó presuntas decisiones irregulares. En el sentido de que una persona estaba solicitando que precisamente en el tema de pensiones se le pagara un montón de plata que supuestamente se le debía del sistema de pensiones en su momento. Y el Tribunal Superior en esa época, cuando ella era juez ahí en Barranquilla, del Juzgado Laboral de Barranquilla, el tribunal ya había dicho no se le paga, 0 pesos para ese señor. Pero resulta que esta señora presuntamente se fue en contra de la decisión de sus altos en jerarquía, el superior en jerarquía, y dijo no, a esa persona que está pidiendo plata hay que pagarle 1.500 millones de pesos. O sea, 1.697 millones de pesos en favor de este pensionado. Y la misma jueza, antes de decir no, son 1.697 millones, había liquidado la obligación en 571 millones de pesos. O sea, triplicó básicamente después, en otra decisión, lo que había que pagarle a ese señor que el Tribunal Superior en su momento había dicho no, es 0. Ella dijo primero, son 571 y después dijo no, son 1.697. Pues presuntamente acá se habría cometido unos presuntos delitos por parte de esta señora, ignorando pruebas, ignorando la orden del Tribunal Superior, permitiendo que un particular se apropiara de dineros públicos por concepto de mesadas, porque pues estaba pensionado en el sistema público, ¿no? Entonces, esos son dineros públicos, el apropiarse presuntamente de esto. Eso lo hizo esta jueza, presuntamente tratando de favorecer a ese señor que estaba exigiendo ese jurgo de plata, y esta señora
agarró y entregó. Entonces, ahí se estaría revisando un presunto detrimento patrimonial por parte de esta hoy magistrada. O sea, esto no es nuevo. Ya hay muchas decisiones en Colombia, el cartel de la toga, por ejemplo. Decisiones judiciales en contra de magistrados, jueces y demás que han actuado contrario presuntamente a la ley y en otros casos no presuntamente. Ya hay decisiones en firme. Es que la justicia en Colombia es en una gran parte una patanería, la utilización de la justicia para el control de los poderes o en favor de los poderes. Unos compran la justicia para que fallen tutelas en su favor, como el caso del cartel de la toga, que de hecho uno de esos magistrados tiene fotografías con un candidato presidencial o también con una ex candidata presidencial, entre otros, ¿no? Es que así ha funcionado este tema en Colombia históricamente. Pero este tipo de cosas nos dan hoy una luz de lo que está pasando con la justicia colombiana. Digamos, por lo menos genera dudas frente a muchas decisiones que se toman en el país. Esto pues está ante la Corte Suprema. Pero vean este otro, Carlos Camargo, que Petro pide que la Corte Constitucional tome una decisión en derecho. ¡Ay, Dios! Carlos Camargo, dice Noticias 1, que hasta febrero integró la comisión arbitral de la DIMAYOR, falló una tutela a favor de esta. Y no es la primera decisión de Carlos Camargo en favor de personas presuntamente cercanas o de sectores presuntamente cercanos a él. Vean esto. Otra vez el magistrado Carlos Camargo tomó una decisión favoreciendo a entidades con las que ha tenido relaciones antes de ser magistrado. Esta vez es la DIMAYOR, de cuya comisión arbitral hizo parte hasta febrero pasado y que por cuenta de Camargo ya no tiene que responder por aliarse para vetar a futbolistas independientes. Luego de haber decidido sobre los impuestos de la distribuidora de licores Diageo, que fue su asociada en la Federación de Departamentos que presidió, y de la universidad de la que fue rector y excluyó de la expropiación de los baldíos que él y su familia acumularon en Córdoba, el magistrado Carlos Camargo dejó sin pruebas el expediente de sanción de la División Mayor del Fútbol Colombiano, a cuya comisión arbitral perteneció hasta febrero pasado. Participan miembros de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema, en los tribunales de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus comisiones. Y evidentemente nosotros consideramos que ahí se generan conflictos de interés. Sin notificar a los demás magistrados de su relación con la DIMAYOR, Camargo dejó sin efectos el cierre de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el que se conoció como Pacto de los denominados Caballeros, en el que dirigentes de 5 clubes de fútbol se aliaron para vetar en el mercado a los jugadores que negocien sus propios derechos deportivos. Fueron encontradas pruebas, comunicaciones, manifestaciones, llamadas, WhatsApps, donde evidentemente discriminaron e impidieron el acceso de futbolistas por el hecho de haber reclamado sus derechos. Al invalidar nuestras actuaciones, se pone en riesgo la posibilidad de que caduquen las facultades de la entidad, dejando este caso en un escenario de total impunidad. Legalmente, puede que no exista ninguna causal para participar en esa sala. Es evidente que hay una cercanía con los entes del fútbol y por lo menos debió haber hecho esa manifestación. Adicionalmente, el gestor de la tutela en nombre de la DIMAYOR resultó ser un exabogado de la superintendencia. La superintendencia presentó una solicitud de nulidad contra la sentencia. El proceso en la SIC deberá regresar a etapa probatoria en medio de advertencias por posibles vencimientos de términos y de un debate sobre la participación de altos funcionarios en organismos del fútbol colombiano. Y nunca se declaran impedidos. Y ya hay varias decisiones en las altas cortes así, que no se declaran impedidos y resulta que hay presuntos intereses detrás. Por eso el presidente llama al pueblo, habla de un presunto golpe de Estado frente a estas decisiones que, como él dice, terminan favoreciendo banqueros, como Sarmiento Angulo, que lo dice con nombre propio, que es pues Sarmiento Angulo con el Grupo Aval, tiene su propio fondo privado de pensiones. Increíble. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.